¿Qué tal, amigos? Hemos presenciado hoy una de esas etapas que quedan para la historia del ciclismo, como muchas, ¿no? Creo que se han dado todos los ingredientes para que viéramos un espectáculo formidable. Y no era la etapa más dura. Teóricamente casi podía ser una etapa de transición, aunque estaba siempre condicionada por los movimientos que pudiera haber en carrera, porque efectivamente había que subir el Alto de Herrera, el puerto de Herrera, de primera categoría, 45 kilómetros de meta, y ahí se podía armar la Marimorena. Y de alguna manera se ha armado, dentro de que, insisto, la etapa era, digamos, un prólogo ante lo que nos espera el fin de semana realmente definitivo, ¿no? Porque van a ser etapas trascendentes, la de mañana, la etapa reina del sábado y la contrarreloj del próximo domingo para dilucidar ya un poquito, ¿no? Para clarificar en la medida de lo posible cómo está esa clasificación general comprometida, que se ha llevado por delante hoy a un nombre propio importante, Mikel Landa, y además en el día en el que se corría en su casa, en la provincia de Álava, y ante sus paisanos, como también estaban ante sus paisanos los seguidores de Oyer Lazcano, como también estaban muchos de los seguidores del País Vasco, que de alguna manera vivieron entre la decepción de lo de Landa y la admiración por una etapa realmente soberbia, ¿no? Se han dado un montón de condicionantes, es verdad, pero es que se pueden producir y hay que contar siempre con ellos. Primero, ha habido un Richard Carapaz, como siempre, en su línea, atacante, aguerrido, valiente, dispuesto, aunque faltaban casi 50 kilómetros para meta, a dinamitar la carrera y a tratar de cobrarse alguna pieza mayor. Y lo ha conseguido en la figura de Mikel Landa y ha estado a punto de conseguirlo en la figura de Ben O'Connor, que sufrió lo indecible para coronar el puerto de Herrera con unos segunditos de retraso y consiguió entrar en el descenso. Bueno, como balance, de cara a la general es lo más referente. Como alegría inmensa para el ciclismo español y sobre todo para este modesto equipo del Ken Pharma, la victoria de Urco Berrade. Cómo han ganado la etapa, cómo han vuelto a conseguir un tercer triunfo, cómo han vuelto a demostrar que son el equipo revelación de la carrera y que lo tienen todo, porque sobre todo cuentan con una voluntad, con una fe, con una confianza y con unas fuerzas que hay que tenerlas, que solo así se puede materializar una victoria tan fantástica, ¿no? Ha ganado Berrade como había ganado 2 etapas precedentes Pablo Castrillo. Y eso significa que al final es uno de los equipos, yo diría que no solo la revelación, el equipo más importante de la Vuelta y uno de los equipos revelación, el equipo revelación de la temporada ciclista. Es un equipo de segunda división. Qué motivan las imágenes de Urco Berrade llegando a meta y abrazándose a sus padres que le esperaban allí. Berrade es navarro, estaba muy cerquita de su casa. Bueno, muy cerquita de su casa había muchísimos corredores, y entre ellos los del Euskaltel, que pifiaron la etapa porque se produjo una fuga de 43 corredores y no había ninguno en esa fuga. Y esa fuga, amigos, ha traído tela, porque hay muchas cosas que analizar e incluso alguna que tendrán que explicar los protagonistas cuando llegue el momento, ¿no? Porque cuesta mucho entender lo que ha hecho hoy el equipo de Sudal, el equipo de T-Rex, independientemente de que en un momento determinado y puntual le fallaran las fuerzas a Mikel Landa o cediera un poco de tiempo en el ataque violento de Richard Carapaz y del equipo Education First. Pero es que ha sido una etapa de clásica, una etapa espectacular de recorrido, toboganes constantes, repechos, repechones en algunos casos, aunque no fueran puntuables para el Gran Premio de la Montaña. Y con ese recorrido se formó la fuga, que era de presumir y de esperar. Hombre, no tan numerosa tal vez porque era medio pelotón, pero 43 corredores nada menos se dieron cita casi de entrada y les quedaba mucho para afrontar el puerto de Herrera, que se supone que podía presentar alguna alternativa. Yo creo que fundamentalmente de cara a la victoria de etapa, de cara a esos 43 corredores, pero allí se podían observar determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, había equipos que iban a por la victoria, 4 corredores del Ken Pharma. Estaba en Castrillo, estaba Pau Miquel, estaba el vencedor Urco Berrade y estaba el otro chaval que también tuvo una actuación fantástica, una Iribar, ¿no? Allí había 3 corredores del equipo de UAE que iban a por la etapa, otra vez con Marc Soler, con McNulty. Allí había equipos que buscaban el triunfo parcial sin otro objetivo en la general, por ejemplo el caso de Visma también, pero había equipos de los que están implicados en la general que colocaban preocupantemente a 3 corredores. Era el caso, por ejemplo, del Bora. Bora metía a Blasov, metía a Adrià y metía a Nico Dens. Era el caso, bueno, en cierta medida de Movistar, aunque bueno, la presencia de Lazcano perseguía
Lazcano también es alavés, junto a Jorge Arcas, pretendía buscar la victoria en su tierra, fundamentalmente, no era una etapa para que se moviera Enric Mas. Y bueno, pues allí estaban dos hombres de Education First, sin muchas opciones aparentes de pelear por la victoria de etapa. Allí habían, resumidas cuentas, tres hombres del equipo del Sudal. Allí estaban Cattaneo, Pedersen y Van Zevenand. O sea, había corredores que sí, podían estar adelante por si fraguaba la fuga, no ocurría nada atrás, etcétera, pues intentarían pelear por la victoria de etapa. Pero había muchos corredores que, primero, no tenían tanta opción para pelear por una etapa dura en la que había que subir el Alto de la Herrera, que normalmente, un puerto importante de primera categoría, tenía que hacer la selección de esos 43 corredores, y quedaba, por lo tanto, la alternativa de los equipos que habían movido ficha. Ya veríamos para qué. Es decir, puedes tener a gente por delante para si atacan tus líderes, puedes tener a gente por delante para si falla alguno de tus líderes, que en un momento determinado se paren y recojan. Y ahí estuvo la etapa. No la victoria final. Eso le ha correspondido a Urco Berrade por piernas entre los mejores y además demostrando el momento de forma espectacular del equipo del Ken Pharma, ¿no? Ha sido la clave porque cuando ataca Richard Carapaz, ya más bien cerca de coronar el puerto de Herrera, pero coge la ventaja suficiente de 38 segundos aproximadamente, fue con los que coronó Carapaz, comandado en principio por el chalequito Cepeda, que otra vez fue el que forzó la máquina, sobre Mikel Landa. Pero es que también estaba perdiendo unos segundos menos Ben O'Connor cuando se corona el puerto. Y cuando llega a la zona de descenso, Richard Carapaz tiene dos corredores, Shaw y Dole, y de esos dos se aprovecha para hacer el forcing también en el descenso. Consigue entrar Ben O'Connor, pero Mikel Landa no. Y Mikel Landa, al contrario que el equipo de Education First, al contrario de Bora, que estuvo ahí un poco sospechoso, ni hizo ni dejó de hacer, es decir, ni estuvieron para ganar la etapa, ni tuvieron que quedarse atrás. Lipovic en un momento determinado trabajó porque estaba al lado de Roglic. Allí estaban los tres corredores del Sudal, que no podían con la fuga, porque cuando se hace la selección en la Herrera, de los 43 van quedando muchos menos. Y ahí solo se había con piernas a Cattaneo, que ha tenido una actuación muy brillante en esta vuelta, al servicio precisamente de Mikel Landa. Pero no se volvió a saber nada de Mauri Van Zevenand ni de Casper Pedersen, mientras Landa completamente solo llevaba una recua de corredores detrás, ninguno de los cuales le iba a colaborar. Y la diferencia fue creciendo y, para desesperación de todo el mundo, nadie mandaba parar a los corredores del equipo Sudal. Y solo cuando ya prácticamente se había entregado la cuchara, lo más sorprendente, llega el director del equipo y se acerca a Cattaneo, que ya no tenía prácticamente ni terreno para tirar de Landa, habría que esperarle 10 minutos que vea diferencia entre el grupo de cabeza, y le ordena parar, privándole encima de las posibilidades que podía haber tenido de victoria, porque Cattaneo está en una gran condición, es un buen escalador. De verdad que hay situaciones en el ciclismo que cuesta mucho entender y solo tendrían una explicación si fuera o serias desavenencias dentro del equipo, que no parecen normales en un momento tan decisivo de la vuelta, o que otra vez recurramos a aquello que nunca vamos a creer o a dejar de creer, de si funcionó la radio, dejó de funcionar. Lo cierto es que Landa estuvo durante 20 o 30 kilómetros por detrás tirando, prácticamente sin ayuda, solo luego con la ayuda de Casper Pedersen. De Van Zevenand tardó un mundo, Cattaneo tardó 2 mundos, en la línea de meta 3 minutos y medio, merced a los dos primeros detalles. No nos quedemos solo con el entorno, ¿no? El primero, el movimiento valiente de Richard Carapaz y de Education First. El segundo, que Mikel Landa falla, sorprendentemente coronando la Herrera. Pero lo que podía haber sido una situación, digamos, parecida a la de O'Connor, si hubiera mandado parar inmediatamente a los tres corredores, o por lo menos a los dos que tenía por delante, es probable que se hubiera subsanado el desaguisado y casi seguro que por lo menos no hubiera cedido los más de 3 minutos que presentó en la línea de meta y que le relegan al 10º puerto en la general, que yo creí que salía de los 10 primeros, pero iba Yates con él y a Yates no lo ha superado. Nos hemos quedado sin un aliciente importante, más allá del que el landismo haya sufrido un varapalo y que a todos nos apene que un corredor como Mikel Landa en su casa, en su terreno, se haya visto relegado de los puestos de privilegio de la general, porque en la entrega de ayer os ofrecíamos, ¿no? Ahí hay 5 aspirantes a los 3 puestos de podium sobre el papel, después puede pasar a saber lo que pasa en la carrera. Pues ha caído uno. Bueno, en el fondo yo me atrevo a decir que le ha derribado Richard Carapaz, que para mí es el corredor de referencia en este final de la vuelta. No sé lo que va a hacer ni dónde va a terminar. Está cuarto a 21 segundos de Enric Mas. Enric Mas está francamente fuerte. Los dos están lejos de
de Roglic, a más de 1 minuto y medio, más lejos bueno, a 1 minuto 20, ¿no? Más lejos a 1 minuto y medio de Ben O'Connor, pero claro, es que quedan 3 etapas, quedan minutos en juego todavía, por lo menos un montón de segundos en cada una de las etapas, que sumados efectivamente dan un tiempo. Y yo creo que lo que va a pasar en la carrera es una presunción, va a depender de las fuerzas, de las ganas y en este caso concreto de la necesidad de Richard Carapaz. ¿Por qué? Pues porque está en una gran condición. ¿Por qué? Porque es un corredor muy valiente. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que va a plantar cara. Hoy había que tener muchos bemoles para atacar en la Herrera. Y lo ha hecho. Faltaban 45 para meta. Consciente de que solo no se iba a ir, pero sí que podía dejar en el camino a alguno de los hombres que le precedían en la general. Y ha dejado a uno y ha estado a punto de dejar al líder. A poco que hubiera habido un poquito más de entente o que la fuga, que a veces no piensan demasiado en esas circunstancias, a pesar de que se afronta con ese objetivo, se fue demasiado, hasta 10 minutos de ventaja. Pero bueno, en cualquier caso digo que la carrera sigue encendida. Y a mí me queda una reflexión al final de todo lo que ha ocurrido hoy. La reflexión primera que me queda, nada podemos decir de la condición de Roglic, de la condición de Mas, porque eso va a ser un cara a cara con Richard y compañía cuando lleguen estas 3 etapas. La sensación que me queda es que hemos visto un etapón formidable, pero un etapón de auténtica clásica, que es que ya de salida cuando veíamos aquel inquietante grupo de 43 con 3 Boras, con 3 Sudal, decía, cuidado que pueden pasar cosas, que si alguien ha movido tanta gente por delante será con la intención de atacar, en caso contrario, mira qué movimiento estratégico más inteligente, porque si alguien flojea en el puerto de Herrera, como hay 45 kilómetros para meta, pues siempre podrá encontrar el apoyo de 2 corredores. Justo lo que no encontró Mikel Landa, a pesar de tener esos 3 corredores por delante, lo cual es verdaderamente imperdonable, insisto. Bueno, las historias del ciclismo se escriben así. Y para que haya espectáculo tiene que haber triunfadores y tiene que haber víctimas. El triunfador ha sido Urco Berrade porque es el que ha ganado la etapa. El que sale especialmente motivado es Richard Carapaz porque ha experimentado que tiene lo que ya sabría, buenas piernas, buena condición y mejor ánimo. Y la víctima ha sido Mikel Landa, a quien le queda el consuelo, pues aunque hoy se ha dado una paliza también, de ver si pasado mañana encuentra una cierta permisividad, que no la va a encontrar, porque a poco que coja diferencia siempre sería un peligro de cara a la general, pero bueno, por ahí a lo mejor encuentra la posibilidad de pelear por una victoria de etapa y no por ese trabajo como Mas y compañía que han tenido siempre, de estar con los mejores y de perder el menor tiempo posible, pero lentos como son en el sprint final, incapaces de ganar una etapa de estas características, ¿no? A ver si ahí digo a Landa le vale, porque la 10ª posición, pues no creo que le vaya a consolar demasiado. Es verdad que puede mejorar algún puesto, pero estamos hablando de un corredor referencial para pelear por el podium y terminar sexto, séptimo, octavo, noveno, me imagino que no le va a ir la vida en ello. Y sí, el intentar ganar una etapa para, de alguna manera, redimirse, ¿no?, del batacazo tremendo que ha sufrido hoy, que tiene, insisto, más que lo deportivo, lo anímico, ¿no? Porque hacerlo en casa ante tus paisanos que te estaban esperando con tanta expectación y siendo además uno de los favoritos para pelear por la victoria absoluta en la Vuelta, por lo menos por las posiciones de podium, pues el palo es doble. Pero en esas estamos. Bueno, ponemos el repaso con la clasificación de la etapa. Ganó Berrade a 4 segundos Mauro Smith, a 4 segundos Pau Miquel, con Max Poole, con Alexander Blasov, con Oyer Lazcano, que se conformó con la 6ª plaza, pero bueno, mira, en su tierra también llegó adelante. Johnny Zaguirre otra vez lo intentó, pero no está tan fino. Matías Vasek, Pablo Castrillo, 3 hombres del Ken Pharma entre los 10 primeros, y Crosby, que terminó ya 11 segundos. Precisamente Crosby fue quien lanzó el ataque ya en el momento, en el último repecho que había, porque desde la Herrera hasta la línea de meta, en el Parque Natural, era un territorio comanche, territorio minado, de verdad. Y arrancó allí Crosby, y allí el trabajo, los 3 hombres del Ken Pharma, que aguantaron fantásticamente bien. Pudieron aguantar los caballos, saltó como un poseso Urco Berrade y pudo rematar brillantemente la faena para conseguir, como decíamos, ese verdadero hito, ¿no? Que ya era un hito ganar una etapa, pero es que no paran de sumar puntos. Tercero otra vez Pau Miquel, que se están llevando puntos por doquier en esta vuelta, y bien que les vendrá para la clasificación por escuadras. Bueno, la general, ¿cómo queda? Pues con esa variación fundamentalmente, ¿no? No hay novedades de tiempo tampoco arriba. O'Connor líder, Roglic a 5 segundos, Enric Mas a 1.25, Carapaz a 1.46, es decir, sigue habiendo 21 segundos entre Mas y Carapaz. A 3.48, ya más lejos, David Gaudy, Carlos Rodríguez, que sigue siendo
Maillot blanco a 3.53, Skilmos, que va de menos a más, a 4 minutos, Lipovic a 4.27, Sivakov a 5.19 y Mikel Landa, que baja a la 10ª posición, bueno, con una renta todavía notable, ¿no? Sobre Yates y sobre Kuss, que son 11º y 12º, con lo cual difícilmente va a perder esa posición en el top 10, aunque insisto, no sé si le va a satisfacer tanto, le va a premiar la carrera de un ciclista acostumbrado a estar en los puestos de privilegio y que estaban dando francamente bien en esta Vuelta Ciclista a España. Bueno, no se ha acabado aquí, hemos tenido una lección de ciclismo de auténtica clásica, ¿no? Sin parar desde el principio, temiendo que pasaran cosas, ocurriendo cosas y viendo un final también particularmente vibrante. Pero mañana tenemos el primero de los asaltos, ese raid que nos espera en el fin de semana definitivo y decisivo para la Vuelta. Es una etapa que ya lo dije en su momento, se ha dejado un poco en segundo plano y no debiéramos. Vale, es una etapa unipuerto, teóricamente no deben de ocurrir grandes cosas hasta que lleguemos al final, pero ojito con el puerto. Estamos hablando de Moncalvillo, que es un puerto que conocen también los corredores. Es un puerto que tiene casi 9 kilómetros y tiene casi 9 kilómetros de desnivel, pero sobre todo y especialmente tiene 5 kilómetros finales con porcentajes de 2 dígitos. ¿Qué quiere decir esto? Pues primero que han visto, lo decía Enric Mas, un puntito de debilidad a O'Connor y van a ir a por él. Irá por el Roglic. Tampoco se va a regalar las vestiduras porque no consiga mañana el maillot. 13 días ya de líder, Ben O'Connor. Pero es evidente, lo que sí vamos a ver es ese mano a mano entre Roglic, entre Carapaz, entre Enric Mas, no sé si algún otro que venga por detrás, que dejará todavía la carrera más animada, porque no creo yo que vaya a haber diferencias, salvo que las marque Roglic. No creo que vaya a haber diferencias que dejen sentenciada la carrera antes del sábado, pero será un final que permitirá ajustar o distanciar un poco más o un poco menos ante la gran traca del sábado, ¿no? Y bueno, quiero despedir simplemente haciéndonos eco, que lo decíamos al principio de la retransmisión, cuando recibíamos la noticia por parte del Bisma Lisabay de que Wout van Aert ha dicho adiós, ha puesto el punto final a la temporada. Afortunadamente no hay una lesión grave, hablábamos ayer y especulábamos con la posibilidad de que una recuperación, el tiempo, es una lesión seria de rodilla, aunque no haya fracturas, porque es una lesión, una herida muy inciso, muy delicada, en una zona también especialmente delicada, y bueno, después de la temporada tan completa creo que es un acierto por parte del Bisma. Creo que es un acierto sobre todo desde el punto de vista de no cargar al corredor y no forzar al organismo a lo mejor a recuperaciones rápidas y urgentes total para el Mundial, que prácticamente es casi lo único que queda. Creo que van a haber salvado sobradamente la temporada con su brillantísima actuación en la Vuelta Ciclista a España, y lo conveniente es cuidarle, recuperarle, que ya tuvo el palo tremendo en la caída de a través de Flandes, y esperar que llegue a la próxima temporada pues con el caudal de vatios que tiene, con la enorme potencia que le acompaña y sobre todo con su comportamiento, también siempre protagonista en la carrera, que es un verdadero espectáculo verlo. Mañana seguimos haciendo camino de Madrid, pero cuidadito con lo que nos espera, ¿eh? Sobre rueda voy, bajo un sol español. Sobre rueda voy, bajo un sol abrasador.